Graecorum. Con Miguel, colegas. Después de la pega fuimos a ver el estreno de James Bond. Obvio, como. Y fuimos al cine y estábamos a punto de Fueron a comprar. ver el estreno, ¿qué es eso? Claro. Y de O sea, show. Se estrenó en ver- Chile Ya. Claro. la película. ¿Y fueron disfrazados? Spectre. No. Miguel fue de Bond, sí, hay que decirlo. No. Este eterno. Ah, sí, no, fue bueno. fuiste de Con un chica, nuevo ¿no? Yo fui de blazer. chica Bond, sí. Claro, sí. Y Linda. estábamos a punto de comprar la entrada y nos damos cuenta que era doblada, no ¿Cómo era pu- subtitulada. claro, ¿Cómo podía hacerla una película de James Bond doblada, man? Cosas que no se hacen, cosas... ¿Por, no se ¿por hace qué se una hacen película las películas dobladas, Ivana? ¿Para quién están hechas las películas dobladas? ¿Para los niños? Vamos a repetir el mismo chiste. Bueno, podemos partir de nuevo. El mismo chiste, sí. El mismo chiste. ¿Qué pensáis, pues, Ivana? Dale, habla. Bueno, estamos en la casa ya, no Sí. tenemos para qué presentarlo. Estamos con Federico Galende, Sí, pues. acá en el capítulo 32, 32, de Comunidad sí. de los Iguales. Él vino en el 6, yo creo. Sí. Soy Miguel Ruiz Stun. Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Ivana Perit. Podríamos... Y juntos somos la Comunidad de los Iguales y hagamos un primer salud junto a Federico. Estamos también junto a Matías López, Sí. un buen amigo de la comunidad. Claro. Y panelista Saluda a Mati, hiperestable. saluda a Mati. Este es un inestable. Un meta estable. Un meta estable. Un- ¿Sí? No, Gracias No. por la invitación. O sea, estuve en el 6 y ahora en el 55. no, en el 32. 32. O sea que manera de envejecer entre un capítulo y otro. Porque, ¿Sí? ¿Te sentís más viejo, Y después de 30 programas, sí. ¿Sí? Es inevitable. Te invitaremos en el 60 En el y 60 y, claro, y, pico. 8, Sí, porque eso sería ya la próxima temporada. 68. 69. No ¿Te gusta? sé. ¿Sí? ¿El 69? ¿Te gustaría ir al 69? También, sí, ¿por qué no? Sí. Oye, yo creo que tendríamos que hacer como una suerte No me especial. cierro. Con champañazo. Con champañazo. Y harta me cierro a laca, harta nada. laca de por medio. Estamos hablando de la laca. Sí. Sí. Oye, hagamos el primer saludo y abrimos la temporada del champaña. Segundo salud. Este es el segundo. Segundo, y estamos grabando desde la Galería Metales Pesados Visual. Merced. 316. Eso es. Oye, ¿cómo está la cuestión en Hola, Argentina? ¿Cómo se lanza ahí? ¿Cómo está la cuestión en Argentina? Bueno, como ustedes saben, Sí. ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo está? O sea, es Arrojado. claro, es interesante que se está acabando el kirchnerismo. O sea, Eso me parece interesante. O sea, Son a ver, violentos, pero... a ver, no. O sea, Interesante. no, O o sea, a ver, déjame contextualizar por qué me parece interesante. O sea, que en el fondo Cristina Kirchner no haya podido, en el fondo, lanzar un candidato que siguiera, en términos más, por decirlo así, fieles, ¿no? El programa de político, digamos, ¿no? Que reconocemos Pero en el no hay kirchnerismo. algo, y ahí Federico, Porque Cholino- es para ti, pero... O sea, de hecho que se llame kirchnerismo está siempre asociado a un nombre, ¿no? Lógico. Por eso Y no es entonces- peronismo. Claro. Por eso, pero es kirchnerismo por algo, digamos, aunque se puedan decir continuadores de otra cosa. Entonces es evidente que si no es Cristina y no es el fallecido difunto, será su hijo. Y si no es su hijo, no Claro. puede ser nadie, digamos. Exitoso, creo yo. O sea, yo le llamaría Salvo un que, se cholismo. salvo que se apropie del nombre. Y la apropiación del nombre tiene que ser, digamos, recepcionada por o Bueno, percibida. claro, interesante eso, porque el kirchnerismo es una especie de subnombre que crece al interior de un nombre mayor, que es peronismo. El peronismo. Entonces, es interesante esas decantaciones de nombres que son albergadas por un nombre que los origina a todos, que sería el de Perón, ¿no? Entonces, está el kirchnerismo, está el dualdismo, pero hubo también Pero ¿y por qué esa ismos por necesidad fuera de- del peronismo, como el alfonsinismo. Pero ¿no? ¿por qué a mí siempre me Del llama la líder. atención, claro, del nombre propio? Bueno, porque parece ser connatural a los populismos, ¿no? Es decir, Sí, claro, ocupar, son- es decir, darle la figura de un nombre propio a un proceso que se va a dirigir con una especie de conjetura permanente respecto de si merece que existan herederos, ¿no? En el populismo siempre hay una pregunta por la herencia. Mm. Es una pregunta por la herencia que el populismo mismo no sabe cómo responder, porque Claro. por un lado querría continuarse en otro nombre, pero por el otro lado eso podría ser una dificultad para la memoria histórica que se ceñiría sobre ese. Por eso es interesante lo que ese pasó primer con el nombre. kirchnerismo. O sea, Sí. uno lo asocia al peronismo, pero al mismo tiempo tiene un nombre propio. Sí, tiene un nombre Entonces, propio. ¿Y hasta qué punto podría haber sido Boudou el De ninguna, sucesor? no, de ninguna manera. ¿De ninguna manera? No. ¿Cómo lo veis la personalidad de él? Porque en el fondo, bueno, Hubiera no se sabe sido todo- un sucesor claro. interesante, tocaba la Sí. guitarra eléctrica, tenía una buena caída en el cabello,
Ocupaba laca, ¿no? era juvenil, ocupaba laca, Ocupaba laca, sí. conocía Sí, en conocía los Argentina pega la intersticios laca. del poder, O sea, la laca pega. era técnico, pero se mandó, como todos sabemos, una gran metida de pata que lo dejó completamente fuera de carrera, muy temprana, no teniendo suficiente cuidado respecto de cómo ese proceso estaba siendo espiado con profunda sensibilidad por parte de los poderes opositores, ¿no? Como sabemos y como se difunde hoy en todas partes del mundo. Incluso en Chile, donde es llamativo el modo en que se conjura la herencia kirchnerista, que sinceramente es una herencia que a mí me parece dejó muchísimas cosas importantes para Argentina. No me parece a mí objetable en ningún sentido y me parece una En pena ningún sentido. que algo de esto se empiece a derrumbar. Y Fernández, también perdió Fernández. A O sea, que propósito, se- a mí en los nombres, o sea, para seguir con el hilo, siempre me llamaba la atención, o me trataba de fijar quién le llamaba a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y quién le llamaba a Cristina Kirchner. Un poco los adeptos, yo supongo, que ocupan la señora acá o lo que fuera, para vincularla justamente al kirchnerismo. Decirle a Cristina Fernández anular su procedencia, digamos, política, Claro. ¿no? Pero hay una nueva decantación ahí, porque se empezó a hablar después de un cierto tiempo de cristinismo, ¿no? O sea, Sí. en la medida en que Cristina empezó a saciar las demandas de algunos sectores que tenían una desconfianza, incluido el género, respecto de cómo se iba a timonear el país muerto Kirchner, se empezó a hablar ya de cristinismo. Entonces fue la señora Kahn, la viuda, que era el nombre que le daba a la oposición, Claro. otorgándole un carácter entre sarcástico, irónico y maligno, y también Cristina Fernández, que era la manera más formal o más impersonal. Pero de neutralizarla, De neutralizarla, claro. Claro. Oye, ¿y Macri tiene posibilidades a tu juicio? No, Es ninguna. notable cómo presentan a Macri en los medios chilenos, como el amigo de Piñera. Exactamente. Por eso es medio peligroso esa cuestión. O sea, le hacen una historia, porque Macri, para efectos de Chile, digamos, no tiene una historia, entonces lo asocian con la historia más reciente. No tiene una historia tampoco en Sería. Argentina, Macri, es decir, Es que es coherente consigo mismo no claro, tener una su historia. gracia, además. claro, su gracia consistiría en instalar una manera de gobierno que no se apoye en ninguna memoria, y entonces es como si todo comenzara de nuevo, ¿no? Si con él la historia renaciera. Por eso no puede haber macrismo. Comenzara. No, por eso no puede haber macrismo. Pero se habla puede también de venir el macrismo, ¿no? Pero es que, claro, cuando uno piensa el ismo como una extensión política del nombre, como dice la Ivana, tiene que pensar que tiene una extensión histórica. O sea, el hecho de que se use la palabra Tiene una Kirchner raíz, obvio. y no peronismo, por ejemplo, pero que se entienda que el kirchnerismo es una extensión del peronismo, es una Como muestra de una una historia. reconfiguración. O sea, el uso del nombre, digamos, es de izquierda, por así decirlo. Pero es Sí, súper no es de naturalista derecha. también, porque muere y muere con él. digamos. Pensemos en el Muere- caso de Chile, como No, con Perón nadie no habló de pasa, ningún pero- piñerismo, digamos. Claro. Se No, pero intentó. en Pero Es sí que de no. bacheletismo. En Argentina Sí. se usan los ismos con tremenda facilidad, es parte de la cultura nacional también, Claro. ¿no? Y Rolling Stoneismo. El rollistonismo, incluso el fitopaísmo, ¿no? O sea, Claro. se puede usar con mucha facilidad porque es parte de esa especie de cancherismo que está siempre en el cotidiano, ¿no? Que El es máximo como- de los ismos. Claro, que es como Sí, yo sostengo que en el fútbol argentino no hay tutearse, hinchas, hay tutearse con las grandes militantes. ideologías como si fuesen algo que está... Y el Matar. peronismo de alguna Matar manera mismo. es una salsa conjetural de múltiples ideologías que, como vemos ahora, gracias al aporte que están haciendo ustedes, implica también una heterogeneidad o combinación de ismos vinculados a los nombres que lo van poblando, ¿no? Claro. De hecho, el único ismo que nosotros tenemos en política tendría que ser el pinochetismo, en senso estricto, porque no hubo un allendismo. Claro, claro. No hubo, el bacheletismo se trató de ensayar, pero la propia Bachelet en el fondo Pero en Chile defon- existe defon- el defondó la insulto posibilidad. allendista. Sí, el allendismo sí está. Tú eres Allendismo, pero más allendista. reconocido como socialismo, pero sigue siendo allendismo propio. Pero, por ejemplo, lo que hacían los gremialistas en Claro. la Universidad Católica, al llamar a crecer, por ejemplo, les decían allendistas o castrochavistas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, Claro, pero son como más Pero era un constructivo insulto, de- era son como más insultivo. contingentes, son más contingentes y tiene que haber una carga más... Claro, nadie diría decir ser allendista, es decir. Claro, exactamente. Pero sí dirían decir ser pinochetista. Sí. Exactamente. Pero sí hay gente que se reconoce desligándose del socialismo de por sí como allendista.
como no Sí. socialista, pero sí allendista. Pero es un sector muy... Sí, es reducido, Muy reducido. y es de mucha edad ya, porque generalmente es la gente que vivió ahí en ese tiempo, pero no se enmarcan en el socialismo ni en el comunismo. Ellos hablan de un allendismo, realmente distinto. Bueno, se viene el Isabel Allendismo, digamos. No, Isabel Allende, yo Claro, creo que... hijo del clorodimismo. Claro. Almeida estamos hablando, Sí, ¿no? sí. Pues el maidismo sería más fácil. pero- Clodorimismo. Y la guismo Claro. es una weá. No, ya, la guismo Bueno, es- eso le hubiera encantado a Lagos. El porque había laguismo algún coincide con guayimismo. el concertacionismo. Claro, Claro, claro. sí. Claro. No, pero ismo es un concepto que no deberíamos durar más en esto, porque ismo pero es tiene una que- especie de Oye. manía que sobrepuebla los nombres siempre, ¿no? Y que los sobrepuebla. Sí, pero es otorgándole sintomático, una- pues, Federico. Sí, Sí. sí, pero es sintomático, pero sobrepuebla los nombres dándole un toque de ideología o liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, es cierto, el liderazgo Claro, se puede siempre... leer o como naturalismo Claro. o como politización. Claro, que Claro. lidera algo siempre merece que se anexe un ismo a su apellido o a su nombre propio, ¿no? Oye, pero volviendo a Macri, conversando... sí, se pueden dar un y con- nombre. Claro. Oye, y volviendo a No sé si a ti Macri... te gustaría que se hablara de ibanismo, pero podría ser una... Ibanismo radical. Sí, Bien. un fantasma recorre la facultad de Derecho, es el fantasma del ibanismo. ¿no? El ibanismo. Del perichismo. yo Perichismo. creo que El se perichismo, sí, el Ivana perichismo. Decana, Suena- porque El perichismo es Parecido al pinochetismo, ¿eh? Sí, el perichismo es llama. Por eso, peligroso. estaría bueno. Claro. Pero se puede leer doble, pericismo también me dirán. Claro. Pericismo. Claro. Pericismo. Suena mejor pericismo. 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 Pero Pericismo. suena muy argentino. Suena argentino, suena argentino. Parece Oye, pero, todo ismo, claro. parece argentino. Pero volvemos a Macri, porque una de las cuestiones que, al menos gusta con las Macri? redes sociales, no me gusta Macri. De hecho, Así que no te gusta Macri. el enlace, la ligación entre Piñera y Macri es que muchos de los asesores de Piñera que lo llevaron al poder, incluyendo incluso el eslogan, cambio, todo ese tipo de cuestiones, están asesorando a A los Macri hoy en día. delincuentes se les todas las fiestas, era así Y mi la- favorito. Claro, ese tipo de cuestiones. Salía serio. Pero la verdad es que conversando con Diego Tatián, a mí me sorprendió, y cito a Diego porque en el fondo todos lo reconocemos que él está en la Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y todo, el nivel de votación de Macri en la provincia de Córdoba es una cuestión, pero francamente impresionante, cuando tú ves el desagregado por provincia. Es un voto, es que lo que pasa es que Argentina votó Yo sé que tú eres de Rosario, por eso... votó en un estado de desorientación, no porque el pueblo haya estado en esa condición, sino porque las posiciones representadas por uno y otro candidato eran posiciones que no terminaban de esclarecer sus diferencias, que lo cruzaban todo, se cruzaban entre ellos mismos. Macri se autodeclaró de izquierda en más de un momento, defendió las políticas estatistas, después decía que estaba por las privatizaciones, entonces se usó el lenguaje de la política con una enorme irresponsabilidad, tratando de captar el mayor público posible. Y ambos también, por supuesto, operaron sobre el descrédito de la forma kirchnerista, ¿no? Porque me parece que el voto contra el kirchnerismo es un voto contra cierto modo de usar las formas del poder. Porque el populismo por naturaleza Pero tú consideras suele el pasar kirchnerismo como por- populismo? Más que contra la izquierda. Es sí, como- suele atravesar por el centro de las formas. Eso es lo que Lukács decía, que era un candidato, que era una figura, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos llamarla? La figura dotada políticamente de su gracia, ¿no? El carisma, la capacidad de abrirse paso entre las formas. Oye, pero ¿en qué sentido? Y eso fue muy sancionado. Al kirchnerismo se le sancionó mucho eso. Hizo grandes cosas, pero es como si la gente hubiera tenido rémoras con la forma de dar cuenta y de expresar esas cosas, más que con lo que se estaba haciendo como tal, ¿no? Pero ¿en qué sentido tú dirías que el gobierno de los Kirchner, tanto, bueno, Kirchner, Néstor y Cristina, puede ser entendido como un populismo, pero que sin embargo no tiene este sentido medio despectivo que, qué sé yo, desde la Universidad de Loa, o del Desarrollo o de la Unión Demócrata Independiente en general le asignan, ¿no? ¿Es populismo o no es populismo? Y si es populismo, ¿en qué sentido es? O sea, no están como- Bueno, que esa es una discusión, eso da para un programa completo, ¿no? ¿Qué entendemos por populismo? A mí me parece que se podría entender por populismo la capacidad de ciertos líderes para producir articulaciones a partir de las demandas heterogéneas de un pueblo que está detrás. Claro. Y en ese sentido,
sosteniendo la tesis de Laclau, Laclau, digamos, sí, exactamente. la política sería irreductible a otra cosa que no fuera el populismo. Es decir, lo único que no existiría sería una razón no populista en el corazón de la política. Pues si el liderazgo político moderno se ejerce desprotegido ya del fundamento divino que le era dado al príncipe tradicional, digamos, para citar a Maquiavelo, al Maquiavelo de 1513, entonces tendríamos que pensar que en la capacidad para obtener credibilidad, cualquier político tiene que articular demandas y darles un curso, ¿no? Y eso se hace en los casos en los que a los gobiernos se los considera populistas, pero en los casos en los que no se los considera también. Claro. Es decir, Claro, pero la no crítica... me parece que exista una posibilidad no populista de administración del poder, digamos. Pero la crítica de derecha a esa forma que tú llamas del populismo, en el fondo es a la comprensión del populismo como un mesianismo. Exacto. Ese es Claro. el problema que critica algo así como la derecha, ¿no? Pero acá Porque- no había, eso es cierto, pero acá no había ningún dejo de mesianismo, digamos. El kirchnerismo lo que hizo fue instalar un relato, es un relato más que interesante, que en la Argentina parecía difícil y que sin embargo logró instaurarse y se armó un gran debate público gracias a lo que instaló el kirchnerismo, que fue traer a la memoria las militancias dramáticas de los 60 y de los 70, eso combinado con una reinstalación del debate, tanto político como jurídico, respecto de los horrores causados por la dictadura de Videla y demás, y junto con ese relato instaurar transformaciones del Estado de enorme contundencia, de enorme importancia, ¿no? Así que se generó una política de redistribución de los ingresos completamente distinta a la que existía y por decirlo así muy rápidamente el mercado y la economía fueron politizados, es decir, fueron dominados por la política y no al revés como suele suceder por ejemplo hoy en Chile, donde Claro, en Chile la política es completamente subsumida a la economía cuyo medio es siempre el dinero, ¿no? Claro. Entonces estamos lamentando acá en este mismo momento lo opuesto de lo que instaló el kirchnerismo, es Claro. decir, un modo de gestión política completamente corrompido porque todo el lenguaje puede ser pagado por el dinero. Y cuando el lenguaje puede ser pagado por el dinero, la política pierde toda su autonomía y su riqueza. El kirchnerismo eso lo dio vuelta. Claro. Sí, pero algo pasó que las campañas de ahora parecen, o sea, algo igual a como un show así de televisión norteamericana. O sea, yo cuando veo todos los cierres de campaña argentinos, solo se parece a un espectáculo, digamos, televisivo. O sea, no le asignan, digamos, o no hablan políticamente. Claro. Sobre todo el de Ahora, Macri en Córdoba. por eso, y entonces algo Fue en dice Córdoba. de, digamos, la gestión kirchnerista para que algo así suceda. Pero se podría pensar al revés, que sucede algo así bajo la sedimentación o la erosión de un programa de gobierno que sí tenía un sentido muy preciso, ¿no? O sea porque las diferencias entre Macri y Scioli no están muy claras. Lo que podría Claro. preocupar al kirchnerismo es que se hayan acortado las distancias, porque Claro. el kirchnerismo podía tener una expectativa de que Scioli, no siendo una figura de gobierno, no siendo una figura de sus filas, podía ser más cooptado si lideraba una diferencia importante con Macri. En estas circunstancias, Scioli parece adquirir más autonomía y ya exhibió y dio varias muestras respecto de lo que está pensando para la Argentina. O sea, un gabinete muy, muy lamentable, anunciado de antemano, con cierto grado de precipitación, que produce un giro muy profundo en lo que venía siendo la política exterior de la Argentina y donde anuncia una cierta liberalización y una resignación a los fondos buitres y a la administración del capital por parte de los Estados Unidos. Eso es muy llamativo. Y en ese sentido no hay mayores elementos hoy para diferenciar a Macri de Scioli. De ¿no? Scioli. El kirchnerismo, por otra parte,
no hizo las cosas tan mal en términos de la política más terrena, porque dejó tomados Sí, ciertos está espacios que van a ser provincia. difíciles de modificar. O sea, Pero lo que no- ocurrió con la gobernatura de Buenos Aires sí, es una pérdida, pero no hay que estrepitoso. olvidar, sí, pues no hay que olvidar que el kirchnerismo sigue teniendo banca en las dos cámaras, es decir, sigue siendo mayoría en el Parlamento y dejó un Parlamento que es uno de los lugares de toma de decisiones cruciales hoy, en manos de ellos, que hizo un trabajo en el Poder Judicial, generando un debate con la posición de la Corte Suprema, y esto no siempre se considera, transformó toda la lógica de los medios y de la gente vinculada a la producción audiovisual. No va a ser tan fácil modificar eso para un gobierno que siga, digamos, ¿no? Tú Así estás que refiriéndote a la TV pública argentina, ¿no? no solo a la TV pública argentina, me estoy refiriendo a que la ley de medios le permitió al kirchnerismo poner piezas claves en la lógica de producción y reproducción Una audiovisual. hegemonía cultural, digamos. Sí, una hegemonía cultural que no es llegar y cambiarla, ¿no? Entonces, Poder Judicial, Cámara Pero es interesante, sí. y medios son espacios donde el kirchnerismo sigue teniendo una cierta hegemonía, no va a ser tan fácil, digamos. Claro, sea eso Macri o sea Scioli. está enquistado Sí. mal que mal, digamos. Pero es interesante, yo me acuerdo la última vez que vino Federico al programa, nos hizo una pregunta, Hablamos sobre Kaurismäki. pero nos hiciste una Sobre pregunta espacial. relativamente retórica, yo creo, que en ese caso es posible pensar lo político desligado del poder. Sí. Entonces Bueno, yo pensaba ahora, como estás presentando Sí, me estoy traicionando a mí mismo, el kirchnerismo, no, si acaso Nicolás. una muestra, tengo memoria. Sí, no contaba con que No usted sé, se acaso- llamaba. De hecho, Pensaba que yo no le iba a recordaba decir- lo que se lo Yo le voy a invitaba. decir cuando dijo, bueno, y los que No, pero tienen quiero darle poder, un giro, quiero darle un giro. Reed escuchó el programa de Calenda De hecho, anterior, tiene lo una nota, estudió, lo una nota, analizó. Tengo que estudiar las palabras. pero quiero darle un giro, porque, claro, uno puede pensar lo político desligado al poder, pero en Chile más que ligado al poder está ligado al dinero. Entonces la pregunta sería si acaso uno puede pensar el kirchnerismo o el modo de producir política kirchnerista como un mecanismo de desligamiento del poder y el dinero, o sea, de la política y el dinero. ¿no? O sea, eso sería quizá más interesante que desligado del poder, ¿no? Claro, no puede asociar poder con dinero, pero... No, tenés toda la razón. O sea, yo creo que hay dos maneras contradictorias de usar la palabra política. O sea, una cosa es cuando en los papeles, a Federico Pancruri. cuando en los papeles utilizamos política remitiéndolo a algo que está separado del poder y que tiene que ver con las maneras en que los hombres definen sus modos de estar juntos, etcétera, etcétera. ¿no? Esa De hecho, cuando una- estuvimos con Carlos Minami, que está afectado, digamos, ¿no? Otra vez con esta especie de pervertido, digamos, ¿no? Enlace entre la política y el dinero, él habló de la ética y se defendió con un concepto muy fuerte, ¿no? Que tenía que ver con la ética de la lucha. Es decir, yo podía... pero fue fuerte que lo dijera, digamos, no en esas circunstancias, o sea, por las cuales estaba pasando. Que en el fondo cualquier cosa puede venir medio para justamente tener y conseguir en términos efectivos una hegemonía política. O sea, en el fondo lo que estaba diciendo era como, Y si oigan, compadre, vean que yo me estoy cagando al guan que me dio plata. Eso estaba diciendo. Exacto. Eso quería Porque estoy instalar. usando la plata O para la sea, izquierda, claro. Claro. Piola, pero... Es que en ese sentido, en ese sentido yo te digo, uno de los grandes problemas que tuvo el kirchnerismo y que cierto tipo de prensa, sobre todo desde el Clarín, se dedicó, fue el hecho de que se enriqueció mucho la familia Kirchner durante todos sus procesos políticos. No es cierto. Eso, claro, por eso, Eso ¿acaso puede- pasa directo a la Eso puede tercera, al ser- mercurio? Eso puede ser cierto, O sí. como puede no serlo, y no es lo que ocupa el primer estrado en las Exactamente. preocupaciones y preguntas por lo que hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo bajó los retratos de los generales genocidas. Les dijo a los militares en la cara, no les tengo miedo. Exacto. Instaló una política de nacionalizaciones completamente justa para mejorar una redistribución en la sociedad argentina. YPF, entre otras. Nacionalizó las AFJP cuando estaban arrojando pérdidas por la especulación de los grandes financistas. Armó la ley de matrimonio civil igualitario.
la ley de asignación por hijo. Ahora, En fin, a genera propósito- una gran cantidad de políticas que son entonces la pregunta yo la podría invertir. Exacto. Qué curioso es que Dale. cuando un gobierno hace todo esto, que es lo que uno soñaría en este momento en Chile, se empieza a difundir en la prensa internacional que esto lo están haciendo unos delincuentes que Exactamente. roban, tienen Eso era góndolas, lo que te iba a decir, o sea, subterráneos, justamente la oposición lo que hace es identificar esos dos ámbitos, es decir... Acá en Chile, dices tú. No, en Argentina. En la Argentina, Es decir, o sea, sí, Cristina obvio. es presidenta y mira todo lo que se enriqueció siendo presidenta. Exacto. Y entonces vuelven a vincular Claro. dinero, Y poder. política. Claro. Se construye una especie de relato sobre los submundos oscuros del poder vinculados a panteones o góndolas subfluviales donde se ocultan grandes capitales. Son todas fábulas muy raras, a veces que a veces rozan la demencia, incluso como cuando la Nata denunciaba la existencia de esas cúpulas de dinero bajo la tierra, como si el dinero hoy se manejara a la vez de esa manera. Cualquiera sabe que el dinero se maneja así. Pero entonces, El dinero está había una totalmente especie actualizado. de dinero no literatura La mítica opción no existe, pa. muy atractiva, esa literatura mítica. Pero ahora muy lo atractiva que interesante era- es por qué ellos piensan que eso puede hacer ruido al votante. Sí. No, Porque lo claro. usan estratégicamente, ¿no? Claro. Es decir, oye, Embrutecen al votante, en el fondo. Exactamente, porque- un enriquecimiento, sí. Porque no deja de ser una Como los ficción subtítulos. interesante y Saco muy, de bolas. muy atractiva, digamos, ¿no? O sea, tú puedes saber que eso no es verdad, pero puedes estar muy cautivado por esa ficción, ¿no? O sea, que donde hay, en fin, donde hay grandes maletas que viajan planetariamente con dineros que nadie puede ver, etc. Todo Claro. eso genera una especie de... No, pero imagínate, o Esa sea, es la tesis de Sierra, digamos, Sí. ¿no? del Centro de Estudios Públicos. Claro, ¿no? en tal caso Maletín. a mí en caso me parece ¿Cierras un Lucas? relato... Sí. Me parece un relato interesante, ¿no? pero piensa por qué es recordado Pinochet, por los lingotes de oro en el Claro, Rix. lingotes. Claro. ¿Cuánta gente No por la mató? Si plata, eso es- incluso. Claro. Y por Daniel López. O sea, por eso. Lo que quiero decir es que... Su Daniel Sí. Lopismo. Lo que quiero decir es que es un relato muy menor y muy insignificante, incluso ingenuo, comparado, si se lo compara con lo que el kirchnerismo hizo durante 12 años. O sea, que el kirchnerismo instaló durante 12 años una política que era, a uno le puede gustar o no, Claro. una política que iba en una dirección muy precisa. La dirección hacia la que el kirchnerismo orientó la política, reconocida por Venezuela, reconocida Pero por supongamos Ecuador, que- reconocida por supongamos- Bolivia. te quiero Y por eso supongamos- es es un una punto política que tenía interesante. que ver con Es- subordinar progresivamente la arrogancia desregulada del capital financiero Exactamente. mundial a una lógica de Estado que tenía que generar ciertas políticas distributivas más pares, En más ese sentido, organizadas. hay una cuestión que me pareció como curiosa, ¿por qué Argentina no se metió en el proyecto del BRICS? Mm. Aquí hubiera ¿Qué sido BRICS? como muy interesante. ¿Qué es eso? Que creo que es Brasil, no, BRICS, sí, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ah, y BRICS Sudáfrica. como... Que en el Sí. fondo Ah, es ya. una sigla de un montón de No, el banco. países que ¿Y qué tratan implicaba? implicaba en el fondo otro flujo paralelo del capital. Eso en rigor eso es así, que no tiene que ver en el fondo con el flujo capital del Banco Mundial, básicamente, en la cual Chile en el fondo Está adora. bueno, BRICS. Adora. Y que se llamara BRICS. Ladrillo. es una Bueno, simple porque Argentina también coincidencia. hizo... O sea, ¿por qué no fue BRICSA? Así, No, porque o sea, hizo guiños, Externo. porque Argentina manejó con cierto grado épico y de heroicidad Sí. la relación con la deuda internacional, la deuda extranjera, Claro. ¿Pero qué me pareció pero también con curioso? cierta desprolijidad para países que querían tener una línea más presentable a la hora de organizarse de esta manera. Entonces, tampoco Argentina terminó de ser un ejemplo de conducta financiera internacional en política exterior que le permitiera Claro. moverse con soltura, digamos. No, encontrándote razón, pero yo en no las sé si... manos atadas. Ahora, encontrándote razón, pero la verdad que todavía no me causa un poco de sorpresa, ¿no? De que la Argentina, independiente de que no haya sido un ejemplo, su política exterior, por decirlo así, ¿no? Está totalmente emparentada con Irán,
con Rusia. Sí, Entonces, claro. vamos. O sea, Por supuesto, estaba no costaba nada estaba hacerlo. un paso de Bueno, convertir al pero- BRICS en BRICSA. Pero hizo una política exterior muy, muy interesante. Sus aliados, a pesar de todo lo que se dijo con veneno sobre eso, eran los aliados que a mí me parece que hay que tener hoy en el mundo. Porque a mí me parece que de todas maneras en el mundo sigue habiendo una especie de, de reverberancia de la Guerra Fría entre dos modos completamente distintos de entender la política, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que está haciendo Putin, Sí. más allá de que nos guste o no, es volver a retomar algo de la herencia que el comunismo había instalado, que era Claro. la subordinación absoluta de la economía a la política, con un objetivo que era el de fundar una comunidad que se cimentara sobre las improductividades de otros modos de hacer, que es el arte, la experimentación, el cine. No por algo El punto es cuando el se comunismo vincula dio la con- cantidad de artistas que dio en su momento, ¿no? Claro. La Argentina se alió a eso, ¿no? Y a mí me parece muy bien esa alianza, aunque pueda parecer impresentable. Y en ese sentido, no sé, mi experiencia así planteada a nivel muy intuitivo y también con cierto grado de conjetura es que desde los primeros años 40 con Perón Claro. a estos años nunca había habido en la Argentina algo así. Creo que el kirchnerismo hizo una política que Argentina no había tenido desde los años 40, así de simple. Y creo que Un retorno a una economía corporativista en rigor. sí, más que corporativista, Más por la Alianza Internacional, claro, dice Federico. un retorno a un Estado Muy bien. Claro. capaz de imponer las directrices del desarrollo nacional, digamos. Claro. El kirchnerismo no era comunista, No. pero había un proyecto de administración del mercado que tenía una importancia, ¿no? En la manera en que se gobernó desde una nueva forma de pensar la política, ¿no? O sea, es decir, leyendo un poquito más de Keynes. ¿no? Y Bueno, no está ahí. por un Keynes, lado... me por un corrigió lado- Orellana. ¿Sí? Por un Keynes. lado, sí. ¿Keynes? Claro. Sí, bueno, pero no olvides que uno siempre suele reírse de esta especie de parche keynesiano, que es una especie de masilla que tapa las caries de la infamia capitalista, pero el propio gobierno de Allende no pasó de tener una política económica de carácter keynesiano. El grupo económico de Buscovich, que en la época de Allende era un grupo económico keynesiano, a excepción de las expropiaciones. Casi toda la política económica en ese momento era keynesiana, Claro. y eso era más que interesante. O sea, hubiera estado muy bien para Chile haber tenido ese keynesianismo que Allende estaba prometiendo Claro. bajo la vía democrática al socialismo. Claro, con un efecto digamos, de un régimen, socialdemócrata. Hay que En Chile decirlo. las izquierdas funcionan Que fue el así último en la proyecto coyuntura. socialdemócrata acá en Chile, digamos, ¿no? Claro, O sea, porque es lo el que último. decía, es lo que dice Adam Przeworski en un viejo artículo de los años 80, decía, claro, cuando la izquierda tiene un libro, tiene un gran libro, una biblia económica de la que puede echar mano, el Capital. Pero cuando tú en la velocidad de una coyuntura tienes que instalar una modificación de la política económica, no instalas el Capital de Marx. Tienes No, que empezar claro. apelando a lo que hay más a mano, que es Keynes. la forma técnica macroeconómica heredada del keynesianismo. Y eso basta hoy para definir un proyecto de izquierda, ¿no? Claro. Claro, bajo el entendido de que en términos mundiales o globales no hay una fuera del capitalismo en rigor. Por eso me parecía muy interesante este nuevo flujo del propio capital dado por decirlo así, este asunto del BRICS. Sumado a eso, al proyecto del Banco del Sur, que lo encabeza Lula. O sea, Sí, bueno, Más pero liberal, mi amigo, ¿no? Sí. acuérdate que Argentina, Qué que brillo, Kirchner no lo quiero dejar pasar. llevó adelante el ALBA, digamos. Sí, yo creo que repitas esa afirmación. ¿Qué cosa? No hay Me nada complica externo mucho al la capital. afirmación, no hay nada fuera externo. Capitalismo. en estos momentos, si somos realistas, No, digamos lo no hay una imposible, fuera, pero- no hay una fuera del capitalismo. No, hay yo una creo que fuera. es que decir eso... Quizás Miguel es lo más escatológico que hay. Hay una fuera, hay una fuera del... Hay Yo una creo que fuera. hay muchos afuera, por Sí. así decirlo, pero... Sí, y hay una muy importante además a nivel planetario, que es el capitalismo como una gestión que es inherente al propio proyecto comunista.
Es decir, claro, sí, cuando ya. se habla Sí, de de que- Rosa Luxemburgo. Claro, Sí, cuando, sí. sí. No, pues cuando en eso se estamos dice pensando. que... No, cuando pero se- No, yo creo que externo, más que eso. o sea, No, cuando se dice que el régimen, que los chinos Por en ejemplo. los años 80 o la Unión Soviética o los países del este fueron derrotados, se está diciendo una gran mentira producida por el mito occidental. Por Claro. ejemplo, el otro día leí una nota de Groys donde él decía, a mediados de los años 80, la disidencia soviética está por el suelo. Estamos hablando de Boris Groys. Sí. Sí, muy bien. La disidencia soviética está por el suelo. Check. Y la amenaza externa no tiene nada que hacer porque Rusia es en ese momento el país más militarizado del Claro. mundo. Sí. ¿Cuál es la tesis? Solo porque el comunismo sabe que no tiene una amenaza externa ni interna, puede pensar una transición al capitalismo, pero manejada desde el propio comunismo. El comunismo, Sí, comunismo igual Groys ruso... tiene ya. El comunismo Ciencia ruso... ficción. un poco, sí. La cagó la ciencia No, pero ficción. yo creo que el No, no, sí tiene un comunismo, punto, el Roy, comunismo está bien. ruso o el comunismo chino no es lo mismo que el comunismo chileno o no es lo mismo que el capitalismo. Es decir, el El capitalismo capitalismo ruso chino, sí. o Claro. chino no es lo mismo que el capitalismo capitalismo chileno. chileno o el capitalismo de Pero es Estados que hay una Unidos. instrumentalización del capitalismo igual. Bueno, en el caso de Pero Putin igual yo creo yo que lo es miro- instrumentalización, ¿eh? Pero Estoy mira, seguro, pero- porque es un pero- carácter más napoleónico que tiene Putin. Pero por pensarlo de alguna manera respecto del lema migueliano, que no hay una fuera del capitalismo, uno puede pensar ese Ya lema. tenemos el miguelismo. El miguelismo radical. Claro, ahora hay el miguelismo miguelismo. radical sostiene que no hay nada fuera del capitalismo, o que no hay algo fuera del capitalismo. No hay No afuera hay del algo, hay capitalismo. nada. Hay nada O fuera. sea, es que no hay nada. es que Pero no cuando hay. uno No hay piensa algo. ese lema en términos de una praxis política en que el dinero no media, en que la economía no media, por ejemplo, dado que la contingencia así lo anima, lo que pasó en la Universidad Católica, donde son centros de estudiantes que no manejan dinero en términos relevantes, digamos, y ganó crecer, Sí. los allendistas, catrochavistas, etc. Ahí no podría decir que hay una fuera del capitalismo, porque a pesar de no participar dentro de una praxis política económica, los gremialistas defendían un sistema capitalista. Por lo tanto, esa práctica de crecer Pero no sé si es tan puede externo al venir capitalismo. un externo. No estoy tan pero, seguro. pero si que vaya a sea- decirme que todos somos capitalistas porque compramos cosas, me No, parece no, no, ridículo. No. Estoy pensando, por ejemplo, en la discusión que tuvimos ayer sobre el imperio del reggaetón. ¿Qué pasa con el reggaetón en vez de pelear contra la Normaliza. normaliza los otros reinos musicales? la Claro, bachata, Justin Bieber grabó un reggaetón, por ejemplo. pero la normaliza y al final la copla. El capitalismo Gracias a funciona tal vez Pitbull, de la misma forma. No. Entendiendo que se J instrumentaliza hasta cierto punto para normalizar el externo y después apropiárselo. O sea, Sí, pues, pero hasta ahora crecer no ha sido normalizado, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que habría. O sea, estoy pensando prácticas más que crecer. Yo creo que eso no, creo que hay algo que no está en el capitalismo y que no está presente en esta discusión, que es el carácter performático Exacto. de la política. Es decir, uno no puede decir que todo es capitalismo sin convertir por ese acto todo en capitalismo. Entonces uno debería decir, no todo es capitalismo, aun cuando eso pudiera no ser cierto. No importa, porque no hay, Claro, no sí. existe lo cierto o lo no cierto. O sea, por algo no La- digo que la todo es performance- capitalismo. La praxis, claro, la performance El produce un quiebre. carácter performático de la praxis es siempre, Exacto. Siempre se elige Por con eso, el porque Aunque capitalismo. sea sí. normalizado no después, da lo Voy mismo. a hacer como si el capitalismo no tuviera nada que ver. Claro. sí, claro, hay una necesidad, pero se puede extender un poco. No, por eso digo. Por eso yo creo que es peligroso partir del presupuesto que no hay nada fuera del capitalismo. No, lo que pasa es que cuando Porque yo no moviliza cuando esa estoy hueá. diciendo. Conservadurismo radical. Perdón. Cuando estoy diciendo que no hay afuera del capitalismo, no estoy totalizando el capitalismo. Simplemente que en el estado de contingencia no hay alternativa. Si no hay afuera del capitalismo, no hay política. capitalismo. Claro, pero si... Ahora bien, dentro del No flujo del capital, son interesantes ciertas prácticas. Pero ¿por qué pero pensar lo ¿quién político desde el capital? ¿Quién dice eso? Porque hay uno podría decir lo siguiente. La izquierda ¿Por qué Marx tiene lleva... razón? La izquierda lleva Por varias ejemplo. décadas haciendo una teoría según la cual el capitalismo lo devora y lo traga todo, digamos, ¿no? Entonces ese diagnóstico de alguna manera fue ya consumado por la izquierda. El problema es Claro. cómo nace un proyecto de carácter performático Un cliname. donde no es el diagnóstico lo que se impone, Exacto. sino una performance práctica. que
pasando de largo por el diagnóstico, genera O condiciones. sea, por eso Puede ser un tu clinamen, un tu clinamen. afirmación nos da espacio para el clinamen, ese es el punto. No, No da da po. espacio, porque Porque si no hay cuando tú, afuera- pero sí, el capital se define en estos momentos a su carácter fluctuante y justamente el carácter transformacional que tiene. Eso Deleuze ya lo había dicho en los años 80. Ya, pero en términos Pero de lo que por dice es eso- como que yo diga que los átomos siempre caen en línea recta No, y por nunca eso- producen un por clinamen. por Eso mismo eso- que es el que el capitalismo no Por tiene eso fuera. yo no digo siempre, tampoco digo todo. Bueno, pero Analíceme bien. Además el capitalismo... Dijiste no hay nada por el capitalismo. Además que el capitalismo no es un problema, como es esa cosa Sí, brutal, además, yo creo que tan es- inmensa que la gente es- se pone es por delante, pueril. que es como, no, pero igual estamos cayendo en el capitalismo. El capitalismo no es un problema. no es un problema. El problema es, ¿Cómo se usa? claro, la capacidad de autonomía para definir los modos en que queremos relacionarnos. Y Exactamente. eso se genera en un grado de independencia Claro. del capitalismo como esa especie de gran leviatán que vamos a destruir lugar. porque somos de izquierda. Claro. ¿no? Me Y parece bueno, la que- política de los Kirchner es un excelente ejemplo, Es sobre un todo en la excelente denuncia ejemplo, de los fondos exactamente. buitre y Es un cómo excelente opera y etcétera, Es un etcétera. excelente ejemplo de cómo en el día a día se pueden redefinir proyectos sin ponerse la demolición del capitalismo por delante, porque si no uno siempre va a fracasar, ¿no? Si uno dice, Claro. uy, no, Eso este es movimiento más que organizamos al inmovilizante. final fracasó, no logró destruir el capitalismo. Pero el que viene lo logrará. Claro, no, es mejor pensar que uno puede hacer cosas que reclaman ciertos grados de autonomía en la propia coyuntura a contracara de las determinaciones del capital. Estoy de En ese acuerdo. sentido el Y eso problema es política. Claro, Claro, eso es política, El problema es sin duda. cuando la economía se mete a tal punto de que todas las lenguas están compradas, incluso Exacto. las nuestras mismas ejercidas en la universidad, donde para escribir resulta que tenemos que hacerlo de un determinado modo, porque si no, esa lengua no es pagada, ¿no? Exacto. Entonces cuando la economía ya condiciona a través del dinero todo lenguaje, incluso el lenguaje de las humanidades, bueno, ahí estamos ante un gran problema. Ahora, no es lo mismo eso que decir, vamos a reivindicar una forma de producción de escritura, de carácter ensayístico, literaria, etcétera, que presente una cierta autonomía Una respecto alternativa, del, un claro, alterno, respecto del un dinero alterno. con el que el capital quiere comprarla, ¿no? O sea, que es lo que hay que hacer también, dar todas esas peleas en los diversos frentes, a lo Gramsci, ¿no? Exactamente. Claro, pero el estado de las cosas. Lo que pasa es que uno no puede entender un proceso de globalización simplemente con el hecho de que, qué sé yo, pueda entrar a Estados Unidos sin problema o... ¿Te fijas, no? O como lo entiende Castells, o sea, que se enojaría Ernesto Tone, ¿no? Pero por el hecho de que en el fondo las instituciones están mucho más abiertas, digamos, no a entrar en interrelaciones con otras instituciones, porque lo único que ha entrado en interrelación con los procesos de globalización es justamente los mercados. Ahí está la globalización, no en otro lugar. No, pero Castells, ya que mencionaste, Castells Sí, está equivocado. Sí, Porque pues, yo Castells- estoy de acuerdo contigo. No, pero él está ¿Por qué? equivocado consigo mismo, porque Castells, el autor de la era de la información, sostiene que la globalización... O de poder y comunicación también. Sí. Ya, bueno, Manuel Castells, estamos hablando del mismo. Sí, pues estamos hablando. Ya, pero él sostiene que en el Del fondo... catalán. Claro. Sí, Pero igual, catalán. igual da lo mismo que el libro, que son todos más o menos parecidos. ¿sí? No, pero él piensa, porque es una virtud. piensa lo político radicalmente Raciel desde el también tiene un poder. libro nomás. Fue Exacto. un juego de egos, de tirar títulos. Desde el poder. Pero tiene un discípulo, que es el Pekka Imanen, que tú lo conoces, Sí. que tiene una teoría sobre los hackers. Sí. Entonces uno sí, siempre, sí, ante cualquier lectura sí. del poder, puede pasar la lectura de la resistencia. Claro, Y eso exactamente. es interesante, porque Pero vamos. cuando uno dice que no hay nada por el capitalismo, Eso. Está negando Está la negando posibilidad todo de la tipo de No, resistencia. estoy diciendo de que desde la interna del exacto, flujo sí. del capital uno puede ejercer Denle la un poco de- resistencia. denle un poco de espacio. Miguel no está hablando de una exterioridad. los liberales. No, ni Miguel está hablando desde una base, ¿cachai? No es que se someta Exacto. directamente al capitalismo total. No, ya de un hecho. No, es- pero lo que- una no, facticidad. pero esa Claro, pero facticidad lo puede que- ser negada. Claro, lo que Una decíamos visión recién y que está instrumental. Acá no hay sufriendo- capitalismo. Una- Lo que estamos haciendo ahora Lo no que es está sufriendo un capitalista. poco Nicolás No, es totalmente de que acuerdo. la lucha contra el capitalismo es siempre una lucha de carácter performático, no es una lucha que se vuelve transparente en arroje el diagnóstico. resultados. Es articulada. Claro, exacto. Se vuelve transparente en el hecho de que parte de un presupuesto que se prueba a sí misma a espaldas de que Sería. exista o no el capital. O sea, Radical. el problema más bien es la indiferencia respecto del capital. Hay que ser más Oye, qué indiferente. pena que la manera en que presenta el kirchnerismo no nos va
hacer posible tener una versión 2.0 de Me dijo Miranda. Porque ahí la tesis de Me dijo Miranda no. Está buena Sí, serie. está bueno ese link, ¿eh? Bueno, buenísimo. No lo entendí yo. Es buenísimo. Bueno, a ver, Pero no lo Suena entendí. bien, suena bueno, bien. hagamos un saludo y nos explica Dejémoslo Ivana. en incógnito. O lo dejan incógnito. Sí, está bien, fue el tránsito. El tránsito Me hacia- hubiera gustado entenderlo. Bueno, es lo mismo que las películas dobladas. Claro. Eso es. Lo mismo. Para cerrar. Para cerrar. Sí, bueno, vamos cerrando a propósito. ¿Vamos cerrando? ¿Sí? ¿Sí? Nos están echando un No, pero espacio quiero- de arte que está Pero capitalizado. Chao. Y Miguel tenía razón. Miguel tiene razón Y Miguel nuevamente. tenía razón. Bueno, de hecho estamos... Pero producimos un clinamen. la próxima semana vamos a estar con programa. el artista visual Correa, ¿eh? que... No te sabía el ¿Ah? nombre. No. Que sabe muchísimo de dinero. El artista. Claro. Sí, sí, acá puso mucha No, y que plata. tiene que ver mucho con el dinero, así que en el fondo esto es casi una invitación a Yo lo lo que puedo vamos a ver, grabar sí. la próxima semana. Bueno, escuchen a Correa, muy interesante Correa. Es uno de mis artistas predilectos. Ah, mira. Está metido en filtración, ¿o no? En filtraciones, sí, está filtrado. Está filtrado, Está filtrado en por el- 1, 2, 3, 4. por la grilla Galén. Es una muy buena conversación entre los dos recorriendo la Trienal de Chile allá por el 2009 o el 2010. Entonces Sí. está en filtraciones 4 debe ser, ¿no? Filtraciones 3. 3, ya. Sí. Ya. Así que Para los que no saben, Filtración es un Es un Es set una de serie, libros es de- una serie Claro. de Galende. muy prontamente estarán el 4, el 5 y el 6. No te puedo creer. Y Comunidad de Iguales va a estar ahí dentro. Claro, también. Como en el No, seis. no creo, porque El nosotros seis. no somos artistas visuales. No, ¿Cómo pero no? que- ¿Y Yo cómo soy no? artista, no sé La si visual, pero performance artista. contra el capital. O sea, ustedes son visuales, no sabemos si artistas. Es decir, nos dejamos ver, listo. Claro, Y claro, ya está. también. Ya está. Oye, gracias Federico por haber No, aceptado la gracias, invitación. gracias a usted por la invitación. Y Me hubiera danos un gustado quiero quejarme. Tiene me hubiera gustado espacio decir libre, más- tiene Me hubiera espacio gustado libre. decir más cosas sobre el kirchnerismo. Creo Sí, que sin duda. estoy siendo parco en mis análisis, sobre todo en un país donde las columnas que se han dejado leer en el último tiempo han sido realmente de muy mal gusto. Si quieres Y me escribir hubiera algo, lo gustado publicamos en la responder a página, no hay problema. Bueno, Y entonces claro, lo voy a agregamos hacer como una nota dentro de la comunidad de los iguales y no hay ningún problema. Claro, las a la espera palabras- de nuestra página Claro, web. los manojos de frases que se me quedaron hoy las dejo caer entonces en esa. Esperamos los aforismos en esa galendianos, página, entonces. Claro. ¿te Eso, gustaría aforismos otra cosa? kirchneristas. Mira, Ah, ¿Cuál podría ser un aforismo kirchnerista? no sé, pues no hay nada por el Se capital. se volverán a desplegar los sismos que estaban atesorados en el dominio estatal de la economía. Se abrirán las bóvedas llenas de dinero. Sí, se abrirán las bóvedas llenas de dinero para Buenísimo, que, ¿eh? sí, para generar plazas en las cuales Las fuentes. los abuelos puedan jugar al ajedrez en la mañana, los niños correr la tarde y los jóvenes hacer el amor en las noches. Mira. Es decir, una afirmación radical de la Eso es libertad. kirchnerismo puro. Eso es la afirmación radical de la libertad. Bueno, Salud. gracias. Eso. Si hay cosas por el Gracias. capital.